Mi hijo murió y mi hijo heredó la casa junto con 7 millones de pesos. A mí solo me quedó una casita abandonada. Después me echó de la casa gritando: «Ve a vivir con los cerdos, vieja pobre y miserable». A los pocos días, lo que encontré en esa casita abandonada lo dejó en shock. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Vieja, esta casa ahora es mía. Ve a vivir con los cerdos, vieja pobre y miserable. Te doy 2 días para que te largues de aquí. Las palabras de Adriana, mi nuera, fueron como una bofetada que me dejó helada, parada en medio del patio. La miré a los ojos, intentando encontrar un rastro de la bondad que alguna vez vi en los años pasados, pero solo encontré arrogancia y desprecio. ¿2 días?, pregunté confundida, con la voz bajita como un susurro, esperando que ella se ablandara. Pero Adriana solo contestó seca: «Ya es demasiado», y se dio la vuelta para entrar a la casa, dejándome ahí, con la cabeza agachada. Sabía que dijera lo que dijera no cambiaría nada. Ella ahora era la dueña de esa casa, y yo solo era un estorbo. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas. Entré a la recámara, que alguna vez fue mi refugio con mi esposo, donde Evaristo, mi hijo, solía correr a abrazarme cada mañana. Ahora el cuarto estaba frío, como si le hubieran arrancado el alma. Abrí el closet y saqué la ropa vieja, unos vestidos de algodón gastados, un par de suéteres que yo misma tejí y un chal que mi esposo me regaló antes de morir. Los acomodé en 2 maletas viejas. Cada prenda me devolvía un recuerdo y me apretaba el pecho. Adriana iba y venía, vigilándome como una carcelera. Cada vez que tomaba algo, ella me echaba una mirada que parecía decir que no merecía llevarme nada de esa casa. Cuando envolví unas fotos familiares en un pañuelo de tela, me temblaban las manos. Eran fotos de Evaristo de niño, parado en el campo, con esa sonrisa brillante como el sol. También estaba la foto de los 3 el día de su boda con Adriana, cuando ella todavía era tierna y me llamaba mamá, con voz cálida. Adriana se detuvo, levantó una foto, la miró fijo y soltó una risita burlona. «Claro, solo cosas tan corrientes como estas pueden ir con usted», dijo con tono sarcástico, y dejó la foto como si tirara algo sin valor. Me mordí los labios, tratando de no llorar. En esos 2 días, mi teléfono sonó varias veces, pero ninguna llamada me trajo consuelo. Primero fue Luz, la hermana de mi esposo. Su voz por el teléfono sonaba llena de reproche. «Teodora, ¿es cierto que Adriana dice que te enojaste e hiciste un escándalo en la oficina del abogado después de que se leyó el testamento? Eso fue una vergüenza para Evaristo, ¿sabes?». No alcancé a explicarle. No alcancé a decirle que solo hice una pregunta porque estaba en shock, cuando ya me colgó. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Luz antes era cercana, cosíamos juntas, reíamos en las reuniones familiares. Ahora, por unas mentiras, ya me veía como una interesada egoísta. Después fue Berenice, mi prima, con quien solía almorzar cada mes. Unos días antes me había escrito para vernos como siempre, pero de repente me mandó otro mensaje. «Hermana Teodora, estoy ocupada, ya no puedo». Le pregunté el motivo, pero mi mensaje quedó en visto, sin respuesta. Yo sabía que Adriana seguramente le había dicho algo, pero no tenía fuerzas para averiguar. Cada mensaje sin contestar era como otra puñalada, haciéndome sentir más pequeña, más sola. Lo más doloroso fue la llamada de Soledad, mi sobrina. Su voz sonaba dudosa, como temiendo herirme. «Adriana dice que tomas mucho desde que murió Evaristo. ¿Es verdad, tía?». Me quedé sin palabras, sin saber qué contestar. ¿Beber? ¿Yo, que toda la vida solo he tomado agua y té de jengibre? Quise explicar que todo era mentira, que Adriana estaba difamándome, pero apenas susurré. «No, Soledad, yo no hago eso». Ella murmuró algo y la llamada terminó en silencio. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo que mi familia, los que antes eran mi apoyo, ahora se alejaban por culpa de mentiras. Escuché más rumores por doña Rosalina, la vecina amable que suele ir al mercado conmigo. Me jaló hacia un rincón y me susurró: «Teodora,
Dicen que no aceptaste el testamento y que piensas demandar a Adriana por ambiciosa. ¿Es cierto? Negué con la cabeza. Traté de explicarle, pero sus ojos seguían cargados de duda. Sabía que Adriana andaba por todas partes contando que yo era una vieja avara y conflictiva. Cada rumor era como una piedra lanzada directo a mi pecho, y yo solo quería esconderme de todo. La tarde del segundo día después de que me echó, mientras trataba de arrastrar 2 maletas hacia el patio, Adriana apareció con un vestido Gucci verde esmeralda, brillando bajo el sol. Un camión se detuvo frente al portón y los cargadores entraron con un sillón nuevo, de terciopelo reluciente. Mis cosas seguían desordenadas en cajas de cartón, como pedazos rotos de mi vida. Adriana se paró en la puerta, cruzada de brazos, con una sonrisa torcida. Espero que te acostumbres pronto a la cabaña. Esa basura te queda mejor. Sus palabras fueron como un cuchillo clavado en mi corazón. No respondí, solo seguí tirando mis maletas hacia mi camioneta vieja, cuyo motor sonaba jadeante, igual que mi propio aliento. Cuando encendí el motor, vi por el retrovisor que Adriana seguía ahí, inmóvil, con esa sonrisa triunfante en los labios. Su vestido resaltaba bajo la luz, como símbolo de la distancia entre nosotras. Me alejé con el corazón vacío, cargado de dolor y vergüenza. Recordé el día en que entré a la oficina del abogado Aurelio, apretando el asa de mi bolsa de tela gastada, con el pecho pesado como si cargara una piedra. Adriana iba a mi lado, caminando con seguridad, sus tacones resonando sobre el piso de mosaico. Ese día se leería el testamento de Evaristo, mi hijo, que había muerto 3 meses antes. El cuarto era pequeño, sofocante, lleno de estantes viejos con montones de archivos empolvados. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro, con un olor a papel húmedo que parecía haber detenido el tiempo ahí. Aurelio, abogado de confianza de mi hijo, estaba sentado detrás. Empujó sus lentes redondos sobre la nariz y me dedicó una sonrisa educada pero fría. «Por favor, siéntense», dijo, señalando 2 sillas de cuero ya desgastado. Yo escogí la de la izquierda, sintiendo bajo la mano la piel áspera que me recordaba tiempos difíciles. Adriana, en cambio, se dejó caer sin pensarlo en la silla frente al escritorio. Puso su bolso Louis Vuitton en la mesita lateral, como presumiendo. Vestía un vestido negro ajustado, los labios pintados de rojo intenso y una mirada dura como hielo. En la esquina del cuarto, una muchacha joven, seguro asistente de Aurelio, tecleaba en una vieja máquina de escribir electrónica. El sonido constante era como el latido del cuarto, y a mí me ponía más nerviosa todavía. Aurelio abrió un sobre sellado. El papel crujió cuando sacó el testamento. Su voz grave, clara, empezó a leer frase por frase, palabra por palabra. Yo escuchaba, con el corazón retumbando, como si esperara una sentencia de vida o muerte. Y entonces leyó la parte que me dejó helada. Adriana heredaba toda la casa en la calle de los Laureles, la casa que mi esposo y yo habíamos construido desde jóvenes, donde Evaristo creció, donde estaban todos nuestros recuerdos. No solo eso, también recibiría 7 millones de pesos en la cuenta bancaria y las inversiones de mi hijo. ¿Y yo? Solo una cabaña vieja en el rancho El Encino, un lugar al que nunca había ido, del que solo escuché a Evaristo nombrar un par de veces como un terreno abandonado. Sentí que la sangre en mi cuerpo se congelaba. ¿Puede ser que haya un error?, pregunté nerviosa, con la voz temblando, intentando contener las lágrimas. Aurelio negó con la cabeza. Sus ojos mostraban cierta pena, pero se mantenía firme. «No, señora Teodora. El testamento está firmado legalmente, con notario. No hay error posible». Me giré hacia Adriana, esperando un poco de compasión, pero ella solo sonrió, una sonrisa triunfante, los labios rojos curvados con orgullo. «No hay ningún error», dijo con voz cortante. «¿Qué más quiere? ¿Le decepciona no recibir más dinero?». Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón. Me quedé muda, sin poder reaccionar. ¿Esta era Adriana? La misma que se arrodilló frente al ataúd de Evaristo, llorando desconsolada, la que me tomó la mano jurando que no me dejaría sola. Ahora me miraba como a una perdedora, con ojos llenos de desprecio. Aurelio nos entregó a cada una copia del testamento, pidiendo que firmáramos de recibido. Tomé la pluma. Mi mano temblaba tanto
que la firma salió chueca, irreconocible. Adriana, en cambio, firmó con decisión, con trazos firmes y seguros, como si hubiera esperado ese momento desde siempre. Apenas terminó, se levantó de golpe, acomodó su abrigo, tomó su bolso y me miró de reojo. «Apúrese, vieja, o la dejo botada», dijo, con un tono entre broma y veneno, pero yo sentí la crueldad detrás. Aurelio nos acompañó hasta la puerta. Su mirada se detuvo un instante en mí y me dijo en voz baja: «Le deseo buena salud». Asentí, con el corazón pesado. Afuera, el sol de abril caía a plomo, quemando la piel. Adriana caminó rápido hacia un BMW rojo recién comprado. Las puertas brillaban bajo la luz. Dudé un momento y luego avancé despacio, con las articulaciones doliendo a cada paso. Pensé que me llevaría en el carro, como solía hacerlo antes. Pero justo cuando me acerqué, Adriana azotó la puerta en mi cara. El golpe sonó como una bofetada. Me miró a través del vidrio, levantando la barbilla con desprecio. «Váyase caminando, vieja», dijo con frialdad. «Con lo pobre y sucia que es, solo mancharía mi carro». Luego pisó el acelerador. El coche salió disparado, dejando una nube de polvo. Me quedé ahí, sola en la banqueta, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Empecé a caminar. Cada paso era una carga, la mente en blanco. Las piernas me dolían, como si cientos de agujas se me clavaran en las articulaciones. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado aturdida, demasiado rota para llorar. Evaristo, mi hijo, a quien crié, a quien le entregué mi vida entera, me dejó solo una cabaña olvidada, y Adriana, a quien traté como a una hija, ahora me daba la espalda, humillándome sin piedad. No lo entendía. ¿Qué hice mal? ¿Será que no merezco amor ni respeto? Avancé un tramo y me senté cansada en la orilla de la calle, abrazando mis rodillas. El sol seguía pegando fuerte, el sudor empapaba mi blusa. Justo en ese momento, un camión viejo se detuvo a mi lado. Era Bartolo, el dueño de la tiendita de la esquina, a quien conocía desde que Evaristo era niño. Sacó la cabeza por la ventana, con una sonrisa bondadosa. «Súbase, doña Teodora, yo la llevo». Alcé la mirada. Quise decir algo, pero solo asentí y subí al asiento del copiloto. Bartolo no preguntó nada, solo manejaba, mientras en el radio sonaba una ranchera triste. Yo miraba por la ventana, las casas pasaban una tras otra, pero en mi cabeza solo resonaban las palabras de Adriana: «Vieja pobre y asquerosa». Bajé del camión de Bartolo con las piernas pesadas. La casa frente a mí, donde había vivido más de 40 años, de pronto me resultaba ajena. El portón de hierro de siempre, los olivos que planté con mi esposo, las paredes que un día guardaron las risas de Evaristo cuando era niño, todo ahora pertenecía a otra persona. Empujé el portón, entré al patio y vi a Adriana parada ahí, con las manos en la cintura y la mirada filosa como cuchillo. No esperó a que yo hablara. Gritó con voz chillona: «Vieja, esta casa ahora es mía. Vete a vivir con los cerdos, maldita pobretona. Te doy 2 días para largarte de aquí». Y ahora, de verdad, ya me fui, en ese camión viejo que resoplaba, adentrándome en el rancho El Encino. A los lados del camino había monte ralo, pinos viejos que se erguían en silencio, ramas secas cayendo bajo las llantas. Cuanto más avanzábamos, más desolado se veía el paisaje, ni un alma, solo el viento silbando entre las copas, como si susurrara sobre la soledad del lugar. Apreté fuerte el volante, con el corazón pesado. Aquí era donde iba a vivir, en la cabaña que Evaristo me había dejado, esa que Adriana llamaba un montón de basura. No sabía qué esperaba encontrar, pero en mi cabeza solo rondaba una pregunta: «Hijo, ¿por qué escogiste este lugar para tu madre?». Por fin, la casa apareció frente a mí. Era pequeña, destartalada, con el techo de tejas cuarteadas, algunas caídas que dejaban ver la madera podrida, las paredes de madera con la pintura descascarada, las ventanas rotas parchadas a la mala con cartón, desgarradas como si el viento las hubiera abierto. Detuve el camión, bajé con las piernas doloridas tras el viaje. Con la llave que Aurelio me dio, abrí la puerta. Las bisagras chirriaron, como un grito de algo abandonado por demasiado tiempo. Una nube de polvo salió volando. Me hizo toser con fuerza.
Adentro, el olor a humedad era sofocante. El piso de madera estaba hinchado. Telarañas colgaban en las esquinas. Puse mis 2 maletas en el suelo y levantaron polvo. La única mesa de madera estaba cubierta con una capa gruesa de tierra, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Pasé la mano y el polvo se me pegó en los dedos. Me dio escalofríos. Cerca había una silla de madera con una pata rota, tambaleando como si fuera a caerse. Encontré un ladrillo en el patio y lo metí debajo para sostenerla. Me senté, miré alrededor, buscando algún rastro de vida, pero solo había abandono. No había luz, no había agua, nada. Revisé por toda la casa, abrí cajones viejos y lo único que encontré fue una cajita de cerillos y unas velas gastadas. Encendí una. La flama débil iluminó la pared. Mi sombra temblaba, igual que mi ánimo en ese momento. Frágil, a punto de quebrarse. En la cocina, el refrigerador estaba muerto. Chirrió cuando lo abrí. Dentro solo olía a metal oxidado. Un cazo chueco, un sartén oxidado y unos frascos de especias llenos de moho fue todo lo que hallé. Saqué un poco de agua de la botella que llevaba. Bebí a sorbos pequeños, tratando de calmar la sequedad de la garganta. Esa primera noche extendí una cobija vieja en el piso. Me acurruqué, intentando entrar en calor. El aire se colaba por las rendijas de la puerta, helado, arrastrando los ruidos de la noche, el ulular de un búho, el canto monótono de los grillos, el golpeteo de ramas secas en el techo, que me despertaba de golpe varias veces. Me abracé fuerte, intentando no pensar en la casa de la calle de los Laureles, donde Adriana estaba sentada en el sofá nuevo, en la sala cálida que un día fue mía. Pero esa imagen volvía una y otra vez, como una cuchillada en el corazón. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La luz débil del sol se filtraba por la ventana rota. Salí al patio trasero, con la esperanza de encontrar algo útil. Por suerte, descubrí un viejo pozo de piedra cubierto de musgo verde. Probé a jalar el balde de metal oxidado que colgaba al lado. El agua subió, con un olor fuerte a hierro, pero todavía se podía usar. Bebí un sorbo. El sabor metálico me hizo torcer el gesto, pero sabía que no tenía otra opción. Con el balde de agua en la mano, regresé a la casa, diciéndome a mí misma que tenía que empezar de nuevo desde ahí, por difícil que fuera. Por la mañana, decidí caminar por el camino de tierra para buscar vecinos, con la esperanza de que alguien me ayudara a familiarizarme con el lugar. Después de un largo tramo, con el sudor empapando mi ropa, me encontré con don Filemón, un campesino anciano que cuidaba unas vacas. Se quitó el sombrero de paja y me saludó con una sonrisa bondadosa, aunque sus ojos mostraban compasión. «Doña Teodora, ¿usted viene a vivir aquí?», me preguntó con voz grave. Asentí, contándole brevemente lo del testamento. Él negó con la cabeza, suspirando. «Esa casa de madera, hace mucho que nadie entra ahí. Ya está toda podrida, señora». Sus palabras confirmaron mi miedo, pero solo pude forzar una sonrisa, agradecerle y regresar. De vuelta en la casa, me puse a limpiar. Barrí el polvo, empujé con fuerza las ventanas podridas para cerrarlas. Quité las hojas secas del porche. En un compartimento de la alacena encontré una linterna vieja, aunque ya sin pilas, y varias cuerdas gastadas. Me las quedé, pensando que podrían servir. Al caer la tarde, empezó a llover de repente. El techo tenía muchas goteras. El agua caía a chorros sobre el suelo formando pequeños charcos. Corrí a buscar una olla abollada y unos sartenes oxidados. Los coloqué por toda la casa para juntar el agua. Sentada en medio del cuarto, escuchando el golpeteo constante de la lluvia, me sentí pequeña, como un animal atrapado en una jaula. Por la noche, encendí el fogón con unas ramas secas recogidas del porche. El humo llenó el aire, me picaban los ojos, pero aún así, logré cocinar un paquete de fideos que había traído del pueblo. El olor a humo mezclado con la sopa me hizo toser fuerte, pero comí, cada bocado recordándome que tenía que sobrevivir, aunque fuera sola. La tercera noche, mientras estaba sentada junto a la mesa, con la vela titilando, de pronto sonó el teléfono. Era Luz, la hermana de mi esposo. Me emocioné al contestar, creyendo que llamaba para saber cómo estaba, pero su voz sonó fría. «Adriana dijo que fuiste a la oficina del abogado a gritar.
a golpear la mesa. ¿Es cierto? No pensé que fueras capaz de ser tan interesada en el dinero. Me quedé helada, como si me hubieran echado un balde de agua encima. No, Luz, no fue así. Traté de explicar rápido, contándole lo que realmente pasó, que solo había hecho una pregunta por la impresión, pero del otro lado solo hubo silencio, y después el tono de la llamada cortada. Colgó. A la mañana siguiente, me desperté cuando los primeros rayos de sol se filtraban por el cartón que había puesto en la ventana. La casa de madera seguía fría, pero yo ya me estaba acostumbrando a su silencio. Tomé la vieja escoba y salí al porche a barrer las hojas secas, tratando de distraerme. Al levantar una tabla de madera podrida que estaba floja en el suelo del porche, vi algo que brillaba bajo la tierra. La luz se reflejaba en un pedazo metálico. Intrigada, me arrodillé y empecé a escarbar con la mano. Salió una llave de metal pesada, con el mango tallado con figuras extrañas, unas líneas en espiral que parecían guardar un secreto antiguo. La sostuve y un frío me recorrió los dedos, como si no fuera solo un objeto cualquiera. Llevo la llave a la casa y la enjuago con agua del pozo. Bajo el chorro turbio, veo más claros los pequeños símbolos tallados con detalle. Se parecen a esos signos antiguos que había visto en los libros de historia que leía Evaristo. No se parece a ninguna otra llave que yo haya tenido en las manos. Es pesada, fría y me da una sensación rara, como si estuviera esperando que yo la descubriera. La guardo en el bolsillo de mi blusa, llena de dudas. Ese día me la pasé haciendo cosas simples. Partí leña en el patio, acarreé agua del pozo, aseguré la ventana floja, pero mi mano volvía sola al bolsillo y en mi cabeza no paraba la pregunta: ¿qué abre? ¿Por qué estaba ahí, bajo las tablas podridas de una casa abandonada? Por la noche, cuando la vela iluminaba débilmente el cuarto, busqué una lona vieja para cubrir la ventana. Al mover la alfombra gastada del suelo para sacudir el polvo, me sobresalté al descubrir una trampilla escondida bajo la madera. El corazón me latía fuerte. Me arrodillé y tiré con fuerza. La puerta rechinó, el polvo se levantó en una nube y apareció una escalera de madera que bajaba a la oscuridad. Dudé, mirando hacia esas escaleras negras, sintiendo que estaba frente a un secreto para el que no estaba lista. Pero entonces saqué la linterna que había comprado en el pueblo, la encendí y el haz débil cortó la penumbra. Bajé. Los escalones crujían bajo mis pies. El aire era húmedo. Olía a moho. Las paredes de piedra heladas. El techo tan bajo que debía agachar la cabeza. Telarañas por todas partes, pegadas al pelo, a la ropa, haciéndome estremecer. Al fondo del sótano, detrás de un estante de madera roto, vi una pequeña puerta de hierro oxidada, encajada en la pared de piedra. La cerradura redonda tenía grabados idénticos a los de la llave. El corazón me golpeaba tan fuerte que parecía salirse. Saqué la llave del bolsillo, la metí en la cerradura. Encajó perfecto, giró suave, y un clic resonó claro en el silencio. Empujé la puerta, el polvo se levantó y me hizo toser. Dentro había un hueco en la pared, como una caja fuerte, con un sobre grueso y una cajita metálica. Me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo que acababa de tocar un secreto que Evaristo había escondido. Me llevé todo a la sala, lo puse sobre la mesa de madera. Encendí otra vela. La luz parpadeante proyectaba mi sombra temblorosa en la pared, igual que mi ánimo. Abrí primero el sobre. Adentro había un montón de papeles, un mapa catastral lleno de líneas, un título de concesión para explotar minerales en 200 hectáreas alrededor de la casa y el informe geológico más reciente. Pasaba las hojas viendo sellos rojos oficiales, firmas de geólogos y hasta una propuesta de compra de una minera con cifras de millones de pesos. Leía y la cabeza me daba vueltas, sin entender bien. ¿Minerales? ¿Concesiones? ¿Esta cabaña, que Adriana llamaba un montón de basura, valía tanto? Todavía estaba confundida cuando mi mirada se clavó en la caja de metal, cerrada con una tapa sencilla. La abrí, adentro había una carta con mi nombre escrito, Teodora, con esa letra inclinada y familiar de Evaristo.
Sentí un dolor en el pecho, como si me apretaran el corazón. Puse la mano sobre la carta, los dedos temblando. La vela proyectaba mi sombra larga en la pared. La abrí despacio y leí la primera línea. Mamá querida, si estás leyendo esta carta, significa que encontraste el secreto que escondí. Las lágrimas me brotaron y corrieron por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, como si estuviera ahí, hablándome. Me limpié los ojos con la manga, cuidando que la vela no se apagara, y seguí leyendo. Esa noche me senté sola en la habitación vieja. El viento silbaba entre el bosque, trayendo un aullido helado. Leí cada línea de Evaristo, cada frase como una puñalada que dolía y al mismo tiempo acariciaba. La carta era larga, el papel ya amarillento, como si llevara consigo el aliento de los días pasados. En la primera línea ya me ahogué en lágrimas. Mamá, lamento tanto no poder estar más a tu lado. La voz de mi hijo resonaba en la habitación fría, tierna y dolorosa, haciendo que las lágrimas me corrieran sin poder detenerlas. Me las sequé rápido con la manga, tratando de que la vela no se apagara, y seguí leyendo, cada palabra como un golpe que hería y al mismo tiempo daba calor. Evaristo escribió que había dejado todos sus bienes visibles, la casa en la calle de los Laureles y 7 millones de pesos a Adriana, no porque la quisiera más, sino para que mostrara su verdadera cara. Él sabía que, con la personalidad de Adriana, no iba a conservar la bondad teniendo tanto en sus manos. Mamá, quiero que veas cómo es ella en realidad, escribió. Y sé que solo tú eres lo bastante fuerte para soportarlo todo. Me detuve, me llevé la mano al pecho, sentí como si el corazón me lo apretaran. Mi hijo, al que crié, había planeado todo como una partida de ajedrez en la que yo era jugadora obligada. Decía que esta cabaña, a la que me habían empujado como si fuera una desechada, era el verdadero tesoro. Bajo la tierra del rancho El Encino, escribió, había vetas de minerales valiosos, suficientes para cambiarme la vida si sabía protegerlos. Contó que muchas veces quiso decírmelo, pero cada vez que intentaba, le daba miedo que Adriana se enterara. Ella no es como tú piensas, escribió, con tono preocupado. Si lo supiera antes, buscaría la manera de quitártelo, incluso de hacerte daño. No podía arriesgarme. Por eso, escondió los papeles en el sótano, bajo la puerta de hierro, donde solo yo, quien vivía en esa casa, podía encontrarlos. Seguí leyendo y encontré una nota sobre la caja de seguridad número 247 en el banco, a mi nombre. Mamá, lleva los papeles ahí, me pidió. Habrá más cosas que dejé para ti. En medio de la carta estaba prendida una copia de una oferta de compra de derechos de explotación de una empresa grande, por 5 millones de pesos, con la nota manuscrita de Evaristo. Todavía no es el momento. Lo leí mareada, sintiéndome orgullosa de su previsión y al mismo tiempo destrozada porque tuvo que ocultarme todo para protegerme. Al terminar, doblé la carta, ya empapada en lágrimas. Puse la mano sobre ella, como queriendo tocar a Evaristo una vez más. Hijo mío, susurré, ¿pensaste tan lejos así? Esa noche escondí la caja de hierro en un hueco de la cocina, apilando ollas viejas encima, como si estuviera cubriendo un secreto demasiado grande. Me recosté en el suelo, pero no pude dormir. El viento que silbaba entre los árboles sonaba como el suspiro de Evaristo, recordándome que debía seguir adelante, por él, por mí misma. A la mañana siguiente, me levanté temprano, decidida a averiguar más. Conduje la camioneta vieja hacia el pueblo, con el corazón golpeando fuerte al pensar en lo que me esperaba. Fui primero al banco y pregunté por la caja de seguridad número 247. El gerente, una mujer de mediana edad con sonrisa cortés, me llevó a la bóveda helada, con luces fluorescentes blancas que me encandilaban. Ella abrió la caja y me dejó sola. Temblando, levanté la tapa. Adentro había más certificados de explotación minera ya actualizados, algunos reportes geológicos recientes y 3 cartas de contacto con compañías mineras, cada una ofreciendo un precio mayor que la anterior. Fui revisando hoja por hoja y los números me dejaron sin aliento. Millones de pesos, cifras que jamás imaginé ver en mis manos.
Guardé todo en mi bolso, firmé el recibo y salí de la bóveda deprisa, como si temiera que alguien descubriera el secreto. Al salir al vestíbulo del banco, me sobresalté al ver a Adriana entrar, vestida con un traje sastre de oficina, llevando en la mano una bolsa de marca que brillaba. Ella no me vio, pero yo de inmediato me giré, bajé la visera del sombrero para taparme la cara y caminé rápido hacia la salida. El corazón me latía con fuerza, no por miedo a que me descubriera, sino porque me di cuenta de que guardaba un secreto que ella nunca debía saber. Subí al carro, manejé de regreso, con la cabeza hecha un lío. En el camino, me detuve en la tiendita de Doña Alma, compré un poco de arroz, unas latas de atún y una pluma fuente para anotar. Doña Alma me miró con cierta pena. Escuché que todos dicen que Adriana heredó toda la fortuna, dijo en voz baja. Seguro la está pasando muy mal, ¿verdad? Yo solo forcé una sonrisa y negué con la cabeza. Estoy bien, Doña Alma. Gracias, pero por dentro sabía que cargaba un secreto mucho más grande que esos chismes de afuera. De vuelta en la cabaña, extendí los papeles sobre la mesa, encendí la linterna para revisar cada página. Afuera la lluvia empezó a golpear el techo, mezclándose con el sonido de la pluma raspando el papel mientras copiaba los datos. Extensión de tierra, tipo de minerales, valor estimado. El sudor me empapaba las manos, borrando algunas palabras, pero seguí escribiendo con empeño, como si quisiera grabar cada detalle en la memoria. No dije nada, solo me quedé ahí, bajo la luz temblorosa de una vela, tratando de entender el patrimonio que Evaristo me había dejado. Cada cifra, cada línea, era un recordatorio de que mi hijo nunca me había abandonado. Él confió en mí. Me dejó una gran responsabilidad. 2 días después de leer la carta de Evaristo, seguía sentada en la cabaña, con la mente revuelta. Los números del informe geológico, las palabras de mi hijo, daban vueltas en mi cabeza como un remolino. Sabía que tenía que moverme, que debía proteger el regalo que Evaristo me dejó, pero también tenía miedo. Miedo de que si Adriana se enteraba, intentara arrebatármelo todo. Decidí buscar un abogado nuevo, alguien que no tuviera nada que ver con ella. Tomé la camioneta vieja y manejé hasta el pueblo de al lado, donde Doña Alma había mencionado a don Gaspar, un abogado mayor especializado en tierras y recursos. El camino de terracería levantaba polvo, pero no me importaba. Mi única meta era clara. Necesitaba un escudo legal para mantener a salvo el secreto de Evaristo. La oficina de don Gaspar estaba escondida en un callejón estrecho, con un letrero de madera ya desgastado colgado sobre la puerta. Entré y me envolvió un aire cargado con olor a papel viejo y el ruido del ventilador de techo que rechinaba. Había montones de papeles apilados sobre el escritorio y algunos tirados en el piso. Don Gaspar, un hombre delgado, de cabello blanco y gafas de aro metálico, se levantó y me dio la mano. Su apretón fue firme y me transmitió algo de confianza. «Doña Teodora, doña Alma me habló de usted», dijo con voz grave y clara. «Dígame qué necesita, sin rodeos». Me senté, reuní valor y le entregué la carpeta con los documentos de derechos de explotación minera, el mapa catastral y el informe geológico que encontré en el sótano. Mis manos temblaban al ponerlos sobre la mesa, como si entregara toda mi vida. Don Gaspar fue pasando las páginas, sus ojos se encendían detrás de los lentes. De vez en cuando asentía, murmurando algo sobre propiedad y permisos. Yo me quedé quieta, el corazón latiendo con fuerza, esperando. Al final levantó la vista y me miró directo. «Doña Teodora, estos derechos de explotación son totalmente independientes, están a su nombre. Su nuera, Adriana, ¿verdad? No tiene ningún derecho de reclamar. Legalmente, usted es la única dueña». Sus palabras me dieron un respiro, como un viento fresco que me quitaba parte de la angustia. Pero enseguida bajó la voz y me miró con seriedad. «De todos modos, le recomiendo que no diga nada todavía. Alguien como ella podría causar problemas, incluso demandar para retrasar las cosas. Primero, debería mandar a tasar el terreno. Así sabrá con certeza qué tiene en sus manos». Asentí,
sintiéndome por fin acompañada. «Gracias, don Gaspar», respondí con voz baja pero firme. «Haré lo que usted diga». Salir de la oficina me hizo sentir más ligera, como si me hubiera quitado una piedra del pecho. Crucé a una fondita enfrente, pedí una sopa de pollo bien caliente y un pedazo de pan. Hacía mucho que no comía a gusto, sin estar contando cada peso. El tocadiscos del lugar sonaba con una canción country vieja, triste pero cálida, que me sacó una sonrisa. Saboreaba cada cucharada de sopa pensando en Evaristo, en lo que había hecho para protegerme. Por primera vez en tantos días, no me sentía solo una vieja golpeada por la vida, sino alguien con una oportunidad, con fuerza en las manos. Esa tarde fui a casa de don Filemón, mi vecino buena gente en el rancho El Encino. Estaba en el patio, arreglando un asadón viejo. «¿Doña Teodora? ¿Otra vez por aquí?», me dijo riendo bajándose el sombrero de paja. Le conté rápido que necesitaba un geólogo para revisar mis tierras. Él se dio una palmada en la pierna, con los ojos brillando. «Yo conozco al doctor Fausto, minero de toda la vida, bien confiable. Déjeme llamarlo». Le agradecí, con el corazón caliente por su entusiasmo. Al día siguiente, una troca viejita se detuvo frente a mi casa. Bajó el doctor Fausto, tendría unos 50, barbacana, chaqueta llena de polvo y lentes oscuros colgados en el pecho. Me dio la mano con una sonrisa franca. «Doña Teodora, don Filemón ya me contó. Deme 3 días y le diré qué hay de verdad bajo esta tierra». El primer día lo seguí por el monte detrás de la casa. Traía un martillo de geólogo, sacaba pedazos de roca, raspaba tierra y la guardaba en bolsitas, todo con la calma de un cazador buscando huellas. Yo llevaba agua y unos panes para que almorzara, lo miraba trabajar, con la esperanza mezclada con miedo. En la noche, extendió las piedras en la mesa de madera, las alumbraba con una lámpara y tomaba notas con detalle. «Estructura de cuarzo clara», murmuraba, «y hasta vetas moradas, puede ser amatista». Yo no entendía mucho, pero su voz me hacía sentir que bajo mis pies había algo grande. El segundo día trajo un taladro de mano y perforó el suelo cerca del pozo. El ruido era ensordecedor, el polvo se regaba por todo el patio. Yo le ayudaba a juntar las muestras en cajitas de plástico, con el sudor chorreándome la frente. De pronto me puse tensa al escuchar un carro acercarse. Era Adriana, con su BMW rojo estacionándose frente al portón. El corazón se me salió. Escondí las muestras en el granero y le hice señas al doctor Fausto. Él, rápido, se subió al techo fingiendo reparar tejas. Adriana bajó del coche con un vestido corto, labios rojos y esa sonrisa torcida al verme. ¿De verdad vive así? ¡Qué lástima!, se burló, mirando la casita de madera. Yo agaché la cabeza, barriendo sin contestar. Se quedó un momento y luego se fue, el motor alejándose poco a poco. Respiré hondo, pero por dentro seguía temblando, temiendo que sospechara algo. El tercer día terminó el estudio. Se sentó conmigo en la cocina, tomando té de jengibre, y desplegó un informe preliminar sobre la mesa. «Doña Teodora», me dijo, señalando los números, «no solo hay cuarzo, también turmalina verde, de mucho valor. Bien trabajado, este terreno puede valer entre 10 y 15 millones de pesos, como mínimo». Me temblaron las manos. El té se me derramó sobre la mesa y me quemé un dedo, pero ni lo sentí. «¿De verdad?», le pregunté con la voz quebrada. Él asintió, serio. «Esto no es solo una oportunidad, es un tesoro, pero guárdelo en secreto, que nadie sepa antes de tiempo». Yo asentí, sintiendo que tenía en las manos una carta fuerte, pero también un peso grande de tener que protegerla. Doblé el informe, lo guardé en una caja de hierro, la cerré con llave y la escondí bajo la mesa. Afuera, el atardecer caía, las parvadas de cuervos chillaban, como avisando de pruebas que venían. Apagué la vela, dejando la casa en penumbras. Después de que el doctor Fausto se fue, volví al ritmo tranquilo de la cabaña. Por fuera seguía viéndose como un cascarón viejo y gastado, pero por dentro empecé a arreglarla poco a poco. Cambié las tablas flojas del piso, limpié el polvo de las mesas y sillas y hasta planté unas flores silvestres en el patio para que la casa no se viera tan abandonada. Don Filemón, que era muy bueno, me prestó un generador portátil con el que pude encender un pequeño foco en lugar de la vela temblorosa.
pero cada vez que escuchaba un carro a lo lejos, corría a esconder el generador, volvía a encender la vela y hacía que la casa se viera pobre, justo como Adriana pensaba de mí. No quería que sospechara nada, no quería que nadie supiera del secreto enterrado bajo el rancho El Encino. Yo estaba esperando el momento justo, como había escrito Evaristo. Todavía no es la hora. En los días que iba al mercado del pueblo, empecé a oír noticias de Adriana, como chismes que viajaban en el aire. Doña González, la de la tienda de costura, me jaló hasta su mostrador y me susurró: «Su nuera acaba de comprarse otro Mercedes, doña Teodora. ¿Pues no que ya tenía carro?». Yo asentí con una sonrisa leve, pero por dentro no me sorprendió. Adriana siempre fue de presumir, y ahora, con 7 millones de pesos en las manos, parecía no conocer límites. Solo le contesté: «Ella tiene su manera de vivir, doña González». Pero al darme la vuelta, me entró una tristeza, no por lo que gastaba, sino porque me daba cuenta de que estaba perdiéndose a sí misma, tal como Evaristo lo había predicho. Un día, cuando fui a la oficina de correos por unas cartas, la muchacha del mostrador me miró con ojos curiosos. «Doña Teodora, a Adriana le llegan un montón de paquetes de Nueva York, cajas grandes y chicas, puras cosas de moda carísimas», me dijo con un tono entre admiración y sospecha. Yo solo asentí, sin responder, pero en mi cabeza empezó a nacer una idea. Compré una libretita en la tiendita de doña Alma y le puse por nombre Gastos de Adriana. Cada rumor, cada cosa que escuchaba, lo anotaba con cuidado. La fecha, el objeto, el dinero aproximado. No era para vengarme, sino para entender mejor quién era en realidad, como quería Evaristo que yo viera. Una tarde, en el mercado, me escondí detrás del puesto de verduras y vi a Adriana entrar a una joyería elegante. Se probó un collar de diamantes. El brillo se reflejaba en su cara orgullosa. «Empácalos todos, me los llevo», dijo fuerte a la empleada, con una risa que llenó la tienda. Yo me quedé allí, mirándola en silencio, con un dolor en el pecho al recordar cuando me tomaba de la mano y me llamaba mamá en el velorio de Evaristo. Ahora era como una extraña, atrapada en la vorágine del lujo. Me di la vuelta con el corazón pesado, pero al mismo tiempo con un destello de claridad. Ella misma estaba cavando su propia tumba, sin darse cuenta. Días después, volví a toparme con Adriana en una oficina de bienes raíces. A través del vidrio, la vi con un folleto de una mansión en las afueras, los ojos brillándole de emoción, señalando y hablando como si ya estuviera negociando. Yo me quedé afuera, bajé el ala del sombrero y me fui sin hacer ruido. En un cafecito cercano, me senté a escuchar a 2 vecinas chismear. «Esa Adriana seguro se sacó la lotería, gasta como si el dinero nunca se fuera a acabar». Yo bebí un trago de café amargo y pensé: no fue la lotería, es el patrimonio de Evaristo, y ella lo está quemando día con día. Un día, cuando fui al banco a retirar un poco del dinero que aún me quedaba en la cuenta, escuché la voz de Adriana desde la ventanilla de al lado. «Quiero hipotecar una parte de la herencia para pedir otro préstamo. Necesito 50,000 pesos de inmediato», dijo con voz apurada. Bajé la mirada, fingiendo leer un folleto, con el corazón latiendo fuerte. ¿Hipotecar? ¿Ya había gastado tanto que tenía que endeudarse más? Retrocedí y salí del banco, con el pecho apretado y frío. Evaristo tenía razón. Adriana no sabía cuidar nada, y ella sola se estaba acorralando. Esa noche volví a la cabaña. Extendí todos los papeles sobre la mesa. A la luz de la linterna, comparé mis apuntes con el dinero que Evaristo le había dejado. 7 millones de pesos, una cantidad grande, pero con el ritmo de gasto de Adriana. El coche nuevo, joyas, ropa de marca y ahora un préstamo. Pronto se acabaría. Cerré el cuaderno, dejé la pluma a un lado y sentí que veía un cuadro que se iba revelando. Adriana se estaba destruyendo sola y yo no tenía que hacer nada. Solo esperar, como Evaristo ya lo había previsto. Una mañana, don Filemón pasó por ahí con una canasta de papas de su huerto. Se sentó en el porche y susurró: «Dicen que Adriana ya debe más de 200,000 pesos, doña Teodora. Seguro pronto se verá en aprietos». Le di las gracias, recibí la canasta y me metí a la cocina a pelar y cocinar. El sonido del cuchillo cortando las papas se mezclaba con el silbido del viento entre los árboles. Sentía que se acercaba una tormenta,
pero no para mí. Adriana, con su soberbia y su ambición, estaba entrando en ella por voluntad propia, hasta que una noche la lluvia cayó como queriendo hundir todo el rancho El Encino. El viento golpeaba la puerta de madera, haciéndola vibrar. Yo estaba en la mesa. La vela temblaba iluminando el cuaderno donde anotaba los rumores sobre Adriana. Mientras pasaba las páginas, me sobresaltó el ruido de un coche que se detuvo frente al patio. Los faros se colaron por las rendijas, cortando la oscuridad con una luz blanca. Me levanté con el corazón acelerado, sin saber quién vendría a esas horas, en medio del aguacero. Tocaron la puerta con fuerza y una voz débil, casi desesperada, sonó. «Mamá, abre, te lo ruego». Abrí, y frente a mí estaba Adriana, pero ya no era la mujer arrogante de labios rojos y vestido Gucci. Estaba empapada, con el cabello revuelto pegado a la cara, los ojos hinchados de tanto llorar, el vestido hecho un desastre, el maquillaje corrido mostrando un rostro pálido. Afuera se veía un sedán viejo, nada de los BMW o Mercedes brillantes que solía presumir. Entró, goteando sobre el piso de madera, con los hombros temblando. No dije nada, solo saqué una toalla seca del armario y se la di. Luego serví una taza de té de jengibre caliente y la puse frente a ella. Adriana la sostuvo con manos temblorosas, buscando calor en vano. «Mamá», empezó con voz quebrada, «me gasté todo el dinero. Debo 400,000 pesos. Los acreedores amenazan con demandarme. Voy a perder la casa, hasta el trabajo. Ya no tengo a quién más acudir». Sus palabras me cayeron como martillazos en el pecho. Me quedé callada, escuchando la lluvia golpear el techo y el goteo constante en la olla que había puesto en el piso. Adriana sollozaba. Me tomó la mano, sus dedos helados. «Por favor, sálvame», dijo, con lágrimas corriendo por la cara. «Sé que me equivoqué, pero si no consigo dinero, lo perderé todo». La miré a los ojos y vi desesperación verdadera, pero también la sombra de aquella hija que un día me echó de su casa, riéndose, llamándome vieja pobre y miserable. Me quedé en silencio. La mente regresó a los días pasados. Recordé cuando jalé mi maleta al salir de la casa en Calle de los Laureles, con Adriana vigilando cada cosa que sacaba, como si yo fuera una ladrona. Recordé las llamadas de Luz, de Soledad, acusándome de ser ambiciosa, borracha, problemática. Recordé la mirada de desprecio de Adriana cuando azotó la puerta del carro frente a mí, obligándome a caminar bajo el sol ardiente. Ese dolor sigue ahí, afilado como un cuchillo. Pero luego recordé el último momento con Evaristo, cuando estaba en la cama del hospital apretando mi mano con la voz débil. «Mamá, si alguien puede hacer que Adriana reaccione, solo puede ser usted. Yo confío en usted». Esas palabras, como una pequeña llama, encendieron en mí un pensamiento. No podía darle la espalda a ella, no por ella, sino por Evaristo. Me levanté y fui por la libreta que estaba en la mesa. La abrí y le mostré a Adriana las páginas con las notas de sus gastos. El día que compró el Mercedes, el día que recibió un paquete de Nueva York, el día que hipotecó la propiedad para pedir prestados 50,000 pesos. Cada línea era una prueba de su derroche. Adriana miraba, con la cara pálida y los labios temblando. «¿Mamá? ¿Mamá sabía todo?», susurró con la voz quebrada. No respondí, solo cerré la libreta y tomé una hoja y una pluma. Me senté y empecé a escribir despacio un acuerdo. Le prestaría 500,000 pesos, con un interés del 5% anual, a pagar en 5 años, pero con condiciones. Cada semana debía venir a esta cabaña a trabajar, limpiar, arreglar, hacer labores pesadas. Tenía que comportarse con respeto, sin insultarme. Y lo más importante, en Navidad debía escribir una carta pública de disculpa frente a toda la familia, reconociendo lo que había hecho mal. Dejé la pluma y empujé la hoja hacia ella. «Si estás de acuerdo, firma», le dije, con voz serena pero firme. Adriana leyó, con las manos temblando, las lágrimas cayendo sobre el papel y borrando algunas letras. Me miró con los ojos llenos de vergüenza y desesperación. Yo acepto», murmuró y tomó la pluma para firmar con trazos torcidos al final de la página. Su firma temblorosa era como ella en ese momento.
Guardé el acuerdo con cuidado en una caja de metal, junto con los documentos de Evaristo. Adriana se secó las lágrimas, se levantó con un aire perdido. Antes de salir, volvió la cabeza y con voz apenas audible dijo: «Gracias, mamá, no la voy a defraudar más». Asentí, sin decir nada, solo la vi salir y perderse bajo la lluvia. La puerta se cerró, el motor del carro se encendió y se alejó, mezclándose con el viento que silbaba entre los árboles. Me quedé sola, con el acuerdo en la mano, la luz de la vela iluminando la firma de Adriana. No sentí triunfo ni satisfacción. En su lugar, un dolor profundo, mezclado con un poco de esperanza. Evaristo había creído que yo podía salvar a Adriana y estaba intentando hacerlo. Puse el papel en la mesa, mirando por la ventana, donde la lluvia no dejaba de caer. La tormenta allá afuera quizá era la misma que llevaba a Adriana por dentro. Pero para mí, esa noche, la cabaña se sintió menos fría, como si hubiera encendido una pequeña llama, suficiente para darme calor a mí misma. El primer sábado después de firmar el acuerdo, me paré frente a la cabaña al escuchar un carro acercarse. El sedán viejo de Adriana se detuvo. Ya no había rastro del BMW rojo ni del Mercedes brillante. Bajó con unos jeans desgastados y una camiseta gris, el pelo recogido en una cola sencilla, muy diferente a la arrogancia que antes me alejaba de ella. Abrí la puerta, la miré a los ojos, buscando algún rastro de aquella soberbia, pero solo encontré a una Adriana cansada, como si la vida la hubiera exprimido. No dije nada, solo le pasé una escoba vieja y un costal. «Hoy barre el patio de atrás, junta todas las hojas secas», le dije con voz tranquila. Adriana asintió, tomó la escoba y salió al patio sin protestar. Al principio, ella estaba torpe. La escoba se arrastraba por el suelo haciendo ruidos incómodos. Las hojas secas volaban por todos lados y se le pegaban a la ropa. Pero luego empezó a barrer con más ritmo. El sudor le salía en la frente y el sol caía sobre su cara ya sin maquillaje. Yo estaba bajo el corredor, observando en silencio. No sentía satisfacción, solo una tristeza difícil de explicar. Esa era la muchacha que me había echado de mi casa, que se burló llamándome vieja pobretona, y ahora estaba inclinada trabajando en el patio de mi casa. Pero también vi un pequeño rayo de esperanza. Tal vez Evaristo tenía razón, quizá ella podía cambiar. Al mediodía, saqué un pan con jamón y una jarra de agua de pozo. Lo puse en la mesa de madera del patio. No era nada lujoso, solo lo que yo comía todos los días. Adriana se sentó, comió en silencio, sin quejarse, sin preguntar nada. Lo único que se escuchaba eran los pájaros en las ramas y el sonido de la escoba en el suelo cuando volvió a su trabajo. Mi corazón estaba revuelto. Quise decirle algo, preguntarle cómo se sentía, pero preferí callar. Quizá el silencio era la mejor forma de que ella se mirara a sí misma. Con las semanas, Adriana se fue acostumbrando al trabajo. Cortaba el pasto, partía leña, pintaba la cerca de madera que ya estaba podrida. Las manos, antes suaves y llenas de anillos de oro, ahora estaban llenas de raspones. Una vez la vi detenerse, mirar sus palmas, como si no pudiera reconocerse. Ya no se quejaba, ya no tenía esa mirada de desprecio. Yo seguía observando, sin decir nada, pero en mi interior empezaba a creer que estaba aprendiendo una lección, aunque fuera de la manera más dura. Un día, mientras movía unos troncos al cobertizo, Adriana dejó caer uno pesado sobre su pie. Gritó, se sentó en el suelo con lágrimas en los ojos. Corrí de inmediato, traje el frasco de mercurio cromo y unas gasas de la casa. Me agaché, le puse la medicina con cuidado y le vendé bien. Ella me miró, con los ojos llenos de agua, y susurró: «Gracias, mamá». Esas palabras, tan bajitas como un suspiro, me atravesaron el corazón. Era la primera vez que me llamaba mamá desde el día que leyó el testamento. Asentí, sin responder, me levanté y me di la vuelta, porque si la miraba más tiempo, no iba a poder contener las lágrimas. En el pueblo empezaron a correr otros rumores. Un día, cuando fui a la tienda de doña González a comprar hilo, ella me jaló del brazo y me dijo bajito: «Vi a Adriana en un carro viejo, vestida sencillo, seguro ya está en la mala, ¿verdad?». Yo solo sonreí, sin responder.
Otra mujer que estaba cerca se metió en la conversación. Dicen que doña Teodora hasta le dio trabajo en la casa de madera. No puedo creer que haya sido tan buena. Esa frase me sorprendió. ¿Buena? No estaba segura de serlo. Yo solo estaba haciendo lo que Evaristo quería, darle a Adriana una oportunidad para enmendarse. Pero escuchar eso me alivió, como si poco a poco se limpiara la mancha que Adriana había dejado en mi nombre. Para diciembre le dije a Adriana: prepara una carta de disculpa, en Navidad se juntará toda la familia. Ella asintió, con la cara pálida y las manos apretando fuerte el cuaderno que llevaba. Lo haré, mamá, dijo, con voz baja pero firme. La vi marcharse, con el corazón entre la esperanza y la preocupación. No sabía si tendría el valor de enfrentarse a toda la familia, de reconocer sus errores. El día de la reunión de Navidad llegué temprano a la casa de Adriana, cuando las luces navideñas todavía parpadeaban en el pino del patio. La casa en la calle de los Laureles, donde antes viví, ahora brillaba, pero ya no sentía dolor. Elegí una silla de madera en la esquina de la sala, me senté en silencio, observando cómo los familiares iban llegando poco a poco. Luz, Berenice, Soledad, las que alguna vez me dieron la espalda, me miraron sorprendidas, incluso incómodas. Yo solo sonreí, sin decir nada, dejando que la verdad hablara por sí sola. Cuando toda la familia se reunió alrededor de la mesa, Adriana se levantó, con las manos temblando mientras sostenía una carta doblada. Respiró hondo, la voz entrecortada. Me equivoqué. Eché a mi madre de la casa, inventé cosas para que todos se volvieran contra ella. Dije que era ambiciosa, que bebía, que hacía escándalos en la oficina del abogado. Todo fue mentira. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero siguió leyendo. La voz temblorosa aunque firme. La sala quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaban los chasquidos de la chimenea. Luz bajó la cabeza. Berenice se tapó la boca. Soledad se enjugó los ojos. Yo estaba allí, el corazón golpeando fuerte, pero no de ira ni de dolor, sino porque veía a Adriana hacer lo correcto, aunque le costara tanto. Cuando terminó de leer, el ambiente se rompió en un instante. Luz se levantó, me abrazó y murmuró: hermana Teodora, lo siento, me equivoqué al creer. Berenice y Soledad también se acercaron, pidiendo perdón con los ojos enrojecidos. Yo sonreí, las abracé, pero no hablé mucho. No necesitaba explicaciones, solo que la verdad saliera a la luz. Al final, Adriana se acercó a mí y dijo en voz baja: gracias, mamá, por dejarme hacer esto. De verdad me siento aliviada. Asentí sin responder, pero en el fondo sabía que Evaristo sonreía en algún lugar. Había pasado un año desde que encontré la llave debajo de la tabla de madera podrida. Trabajé con don Gaspar y el doctor Fausto, cerrando con cuidado todos los trámites para vender los derechos de explotación de minerales a una compañía minera seria. Una fuerte suma de dinero y regalías periódicas comenzaron a entrar en la cuenta, pero yo seguí con mi vida sencilla, viviendo un tiempo más en la cabaña de madera. Seguía barriendo el patio, sacando agua del pozo y trabajando con Adriana cada fin de semana, como si nada hubiera cambiado. A principios de primavera, cuando los pinos del bosque empezaban a brotar, decidí comprar una casa nueva en la colina, desde donde se veía el valle del rancho El Encino. Era una casa pequeña pero elegante, con un porche amplio, ventanales y muebles de madera clara. Me mudé llevando solo 2 maletas viejas y unas fotos familiares, que acomodé con cuidado en los estantes. Antes de dejar la cabaña, puse sobre la mesa un papel con mi nueva dirección y la nota: Adriana, ven a verme cuando estés lista. No estaba segura de que viniera, pero quería dejar la puerta abierta, no por obligación, sino porque creía en lo que Evaristo solía decir: solo yo podía ayudarla a despertar. El sábado por la mañana estaba en el porche de la nueva casa, con un suéter claro y la regadera en la mano. El ruido de un auto a lo lejos me hizo levantar la vista. El viejo sedán de Adriana se detuvo frente al portón. Ella bajó con una camiseta sencilla, la mirada dudosa. Yo sonreí, salí a recibirla. Bienvenida a la nueva casa de tu madre. Adriana se quedó inmóvil.
mirando la casa con asombro. Entró. Sus ojos recorrieron los muebles de madera pulida, las cortinas delicadas y la cocina amplia con olor a café recién hecho. «Mamá, ¿cómo pudiste?», murmuró, con la voz quebrada, como si no pudiera creer lo que veía. Invité a Adriana a sentarse en la mesa, serví 2 tazas de té caliente y saqué del cajón la carpeta con los documentos de la concesión minera, poniéndola frente a ella. «Evaristo ya lo sabía todo», le dije en voz suave. «La cabaña no es para nada inútil. Debajo de la tierra hay un tesoro». Adriana abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par, y con los dedos temblorosos fue pasando una a una las páginas de mapas, informes geológicos y contratos de venta de la mina. Le conté brevemente, desde el momento en que encontré la llave bajo el porche, la carta de Evaristo en el sótano, hasta los días en que me reuní con el abogado Gaspar y el doctor Fausto, y luego las negociaciones con la empresa minera. Lo conté con calma, como si hablara de la historia de otra persona, pero cada palabra llevaba consigo la memoria de Evaristo, la confianza que él había depositado en mí. Adriana permaneció en silencio mucho rato, con la cabeza inclinada y las manos aferradas a la carpeta. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran distintos: asombro, vergüenza y un poco de dolor. «Entonces, mamá nunca fue realmente pobre», susurró con la voz quebrada. Asentí mirándola de frente. «Lo oculté para que aprendieras una lección. Tal vez eso también era lo que Evaristo quería». Las lágrimas llenaron los ojos de Adriana. Bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. «Mamá me ayudó, aunque yo la traté tan mal», dijo con la voz rota. «No merezco tu perdón». Puse mi mano sobre su hombro, suave pero firme. «Si ya te perdoné, es porque sí lo mereces», respondí, y por primera vez vi que su mirada se suavizaba, como si una pared dentro de ella se hubiera derrumbado. Desde ese día, Adriana empezó a visitarme seguido, no por obligación del acuerdo, sino porque quería conversar. Le enseñé a cuidar el jardín, podar las ramas de las flores silvestres, regar el pequeño naranjo del patio. Ella me contaba de su nuevo trabajo, un puesto de oficina sencillo, sin el brillo de antes, pero que le daba tranquilidad. Una vez, sentada en el porche, mirando al valle, me dijo: «Mamá, nunca pensé que pudiera vivir tan simple, pero ahora veo que no está mal». Yo sonreí, sin responder, pero en el fondo sabía que estaba encontrándose de nuevo, justo como Evaristo había esperado. Unos meses después, decidí hacer los trámites para adoptar a Adriana como hija. No porque necesitara que ella me llenara un vacío, sino porque quería que sintiera lo que es tener una familia de verdad, eso que había perdido en su torbellino de soberbia. Una tarde, fuimos juntas a visitar la tumba de Evaristo. Me paré frente a la lápida, coloqué un ramo de crisantemos blancos y susurré: «Ya puedes estar tranquilo, Evaristo. Logré lo que querías». Adriana estaba a mi lado, llorando en silencio, con una foto vieja de los 3 en la mano. «Él estaría muy orgulloso de ti», dijo en voz baja pero sincera. Asentí, sintiendo como si Evaristo sonriera en algún lugar, bajo la luz del atardecer. Ese verano, Adriana y yo plantamos una hilera de rosales frente al porche. Cada día, regábamos juntas, quitábamos hierbas y veíamos cómo los capullos rojos se abrían poco a poco. Una tarde, me senté en la mecedora de madera en el porche, mirando cómo el sol dorado bañaba el valle. Adriana se sentó junto a mí, riéndose mientras me hablaba de un compañero nuevo de la oficina. El perfume de las rosas se mezclaba con el canto alegre de los pájaros. Cerré los ojos y sentí una paz que nunca antes había conocido. La casa en la colina, los rosales y Adriana, todo era como un nuevo comienzo, un renacer después de la pérdida. Supe entonces que Evaristo tenía razón. Yo era lo bastante fuerte no solo para reconstruir mi vida, sino también para traer luz a los demás. Y ahora, aquí sentada, entendí que había recuperado mi familia, no solo en los recuerdos, sino en el presente. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar,
sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.